La imitación de Cristo, Tomás de Kempis. Libro primero. Consejos útiles para llevar una vida espiritual. Capítulo primero. Imitación de Cristo y desprecio de las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dijo el Señor. Esas palabras son de Cristo y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por esto, el más profundo y serio de nuestros estudios tiene que ser la meditación acerca de la vida de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son superiores a todas las enseñanzas de los santos y de los sabios, y el que sea guiado por el Espíritu encontrará en ellas un maná escondido. Pero sucede que muchos, aunque oyen y leen con frecuencia el Evangelio, sienten pocas ganas de practicarlo porque les falta el Espíritu de Cristo. La persona que desee adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por obtener que su propio modo de vivir sea semejante al modo santo como vivió Jesús. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la Trinidad si por vivir sin humildad desagradas a la misma Trinidad? No son los discursos profundos los que santifican a una persona, sino la vida virtuosa. Ella es la que lo hace a uno agradable a Dios. Preferible sentir arrepentimiento que saber definirlo. Puedes saber de memoria las doctrinas de todos los sabios. Vanidad de vanidades, dedicarse a buscar riquezas que se acaban, que el moho las corroe y los ladrones las roban, sabiendo que no podemos servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Qué difícil es que los que se apegan a las riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. San Lucas 18:24. Vanidad de vanidades, vivir aspirando a honores y a ser elevados a las altas posiciones. El que se enorgullece será humillado. Vanidad de vanidades, dejarse arrastrar por las pasiones carnales, buscando placeres por los cuales después se recibirán castigos. Para todo el que hace el mal, angustia y tristeza vendrán. Romanos 2. Quien sigue los deseos de la carne, solo cosecha corrupciones. Gálatas 6:8. Vanidad de vanidades, preocuparse más porque la vida sea larga que porque sea santamente vivida. Vanidad de vanidades, preocuparse solamente de la vida presente sin hacer provisiones para la vida futura de la eternidad. Vanidad de vanidades, apegar el corazón a lo que se acaba tan pronto y no preocuparse por conseguir el cielo, donde los goces duran para siempre. Recuerda con frecuencia, ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. Por lo tanto, empeñate por no apegar tu corazón a los bienes visibles y pasajeros de este mundo, sino a los bienes invisibles y eternos. Pues los que se dejan dominar por sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. ¿Y de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si se pierde a sí misma? Capítulo 2. De la justa estima de sí mismo. Todos tenemos por naturaleza el deseo de saber, pero ¿de qué sirve el saber mucho si no vivimos en amistad con Dios y no tenemos temor de ofenderlo? Aunque yo conociera todos los secretos de la ciencia, si no tengo amor de caridad, nada soy. Primera de Corintios 13:2. Vale más un humilde obrero que se esfuerza porque su vida le sea agradable a Dios, que un orgulloso sabio que se descuida a sí mismo por estar observando los astros y las estrellas. Si yo supiera todo cuanto hay en el mundo, pero no viviera en gracia y amistad con Dios, ¿de qué me serviría esto ante el divino juez que juzgará a cada uno según sus obras? Fuimos creados en Cristo Jesús
para hacer las buenas obras que Dios desde el principio dispuso que practicáramos. Efesios 2:10. No te dejes llevar por el amor excesivo a saberlo solo por saber, porque esto trae mucha distracción y lleva a grandes desilusiones. Hay algunos que les gusta estudiar solo por aparecer sabios y obtener fama de que saben mucho. Hay muchas cosas que poco o nada gana el alma con saberlas. Muy imprudente es el que dedica su tiempo a lo que no le va a ayudar en nada para su salvación. La ciencia infla, el espíritu es el que vivifica. Nuestra fe se funda no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2. La multitud de palabras no hace santa al alma ni colma sus anhelos. La vida santa es la que da descanso al espíritu. La conciencia pura produce una gran confianza en Dios. No el que me dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. San Mateo 7:21. A quien más se le dio, más se le exigirá. San Lucas 12:48. Mientras más sepas y con mayor perfección lo sepas, tanto más severo será tu juicio si no vives con mayor santidad. No te enorgullezcas por la ciencia que posees o por las artes que sabes. Antes bien, recuerda que de todo ello tendrás que dar cuenta a Dios si no le supiste emplear debidamente. ¿Te parece que sabes muchas cosas? Piensa que son muchísimas más las que ignoras. No te creas más de lo que eres. Más bien acepta que es mucho lo que ignoras todavía. No te imagines que sabes y vales más que los demás. Recuerda que hay muchos que saben muchísimo más que tú y que son más especializados en conocer la ley de Dios. No os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien mucha sobriedad en estimarse cada uno a sí mismo. No tengáis gusto en la altivez y el desprecio hacia los otros. No os enorgullezcáis en vuestra propia sabiduría, estimad a los demás como superiores a vosotros. Romanos 2. Si quieres aprovechar lo que estudias y aprendes, procura que tu sabiduría no sea para buscar que te alaben y que te admiren, sino para la gloria de Dios y bien de tu alma. Una de las más útiles ciencias es el conocimiento exacto de uno mismo. Gran sabiduría, gran perfección es no estimarse uno en más de lo que vale y cultivar un gran aprecio y una elevada opinión acerca de los demás. En caso de ver pecar evidentemente a otro y de que te conste que ha cometido faltas muy graves, ni aun así debes creerte mejor que él, porque no sabes si permanecerás siempre en la virtud. No hay falta que otro haya cometido que tú no la puedas cometer. Porque todos somos débiles espiritualmente, pero de ninguno creas que es más débil que tú. El que está en pie, tenga cuidado, no sea que caiga. Romanos. Me fue dado el aguijón de mi carne para que la sublimidad de las revelaciones no me enorgullezca. Segunda de Corintios 12. Capítulo 3. Enseñanzas de la verdad eterna. Dichoso aquel a quien la verdad eterna enseña por sí misma y no sólo por medio de figuras y voces que mueren. El pensamiento y los sentidos nos engañan con frecuencia y poco es lo que logran comprender. ¿De qué sirve andar pensando acerca de temas oscuros y difíciles de cuya ignorancia no se nos reprenderá en el día del juicio? Verdadera imprudencia es descuidar lo útil y necesario por atender a lo curioso y dañoso. ¿Qué nos importan a nosotros tantas noticias raras? La persona a quien habla la verdad eterna se libra de la preocupación de muchas noticias inútiles, porque todo depende es del Hijo eterno de Dios. Sin Él nadie juzga ni entiende nada completamente. Quien descansa tranquilo en Dios tiene firme su corazón, y para él todas las cosas se resumen en una sola: tener contento al Señor. Oh Dios, que eres la verdad,
Haz que estemos unidos a ti con un amor eterno. A menudo nos aburrimos de oír y leer tantas cosas. En ti está todo lo que deseamos y todo aquello por lo que suspiramos. Que callen todos los demás maestros, que enmudezcan en tu presencia todas las demás criaturas. Háblanos tú solo, oh buen Dios. Cuando más en paz esté uno interiormente y menos preocupado exteriormente, tantas cosas más espirituales entiende, y más profundas y con más facilidad, porque de arriba recibe la luz para entenderlas. El alma que quiere ser pura, sencilla, constante, no se disipa entre muchas ocupaciones, sino que se preocupa por hacerlo todo por amor a Dios, procurando no buscarse a sí misma o a su propia vanidad en lo que hace, piensa o dice. ¿Qué es lo que más nos estorba o nos molesta, sino los afectos inmortificados de nuestro propio corazón? Quien desea llegar a ser persona buena y piadosa, primero planea cuidadosamente en su corazón aquello que exteriormente tiene que hacer después. La persona prudente planea bien para que no le arrastre su mala inclinación a ejecutar lo malo, sino que sus instintos sean dominados y guiados por la recta razón. ¿Quién tiene que sostener lucha más dura que aquel que trata de vencerse a sí mismo? Nuestra ocupación principal de cada día debe consistir en vencernos a nosotros mismos, en hacer cada día más fuerte nuestra voluntad, en ir mejorando todos los días en nuestro pensar, hablar y obrar. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, dijo el Señor. En esta vida toda perfección trae junto a sí alguna imperfección, y ninguno de nuestros pensamientos será completamente claro sin alguna oscuridad. El humilde conocimiento de ti mismo es camino más seguro para llegar a Dios que las profundas investigaciones de la ciencia. Conócete a ti mismo. No es reprobable la ciencia ni ningún conocimiento que nos lleve a cantar mejor las maravillas que Dios ha puesto en el universo, pero siempre hay que preferir la buena conciencia y la vida virtuosa a la mucha ciencia. Esto hay que procurar, decía el Señor, sin descuidar aquello. Muchos se extravían porque ponen más esfuerzo en adquirir ciencia y conocimiento que en vivir santamente, y por eso aprovechan muy poco para la vida eterna. La ciencia infla, la virtud es la que vivifica. Oh, si los que se muestran tan activos en promover discusiones demostraran esa misma actividad en arrancar los vicios que tienen en su alma y en cultivar las virtudes que les hacen falta, no habría tantos pecadores entre el pueblo ni tanta falta de santidad en la vida religiosa. Seguramente que el día del juicio no se nos va a preguntar qué noticias curiosas leímos, sino qué obras buenas hicimos. No nos van a preguntar qué tan sabrosamente charlábamos, sino qué tan santamente vivíamos. Cada uno recibirá según sus obras. Romanos 2:6. Dime, ¿dónde están todos esos escritores tan aplaudidos y esos conferencistas y oradores tan famosos? Ya ocupan sus puestos. ¿Y cuántos son los que de ellos se acuerdan? En vida parecía que valían mucho y ahora ya no hay quien hable de ellos. Ah, qué pronto pasa la gloria del mundo. Ojalá que la vida de esos tan instruidos haya sido de acuerdo a su gran saber. Entonces sí podremos decir que su ciencia y sus estudios les fueron útiles. ¿Cuántas personas en este siglo le dan importancia a la ciencia sin importarles nada servir y agradar a Dios? Como prefieren ser más grandes ante las criaturas que ser agradables ante el Creador, se dedican a pensar meras vanidades. Pero solo es grande quien tiene gran amor a Dios y al prójimo. Grande en verdad es quien se hace pequeño como un niño y no busca el honor que viene de los hombres, sino la gloria que proviene de Dios. Prudente es solamente aquel que todo lo considera de segunda clase en importancia con tal de ganar el reino de Cristo. Sabio verdaderamente es aquel que en todo busca agradar a Dios, no buscando hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad de Dios,
Ese es mi hermano. Jesucristo. Marcos 3:35.